Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio de este devocional para este día jueves y siempre con la temática sobre la iglesia. ¿Por qué hablar de la iglesia? Porque es importante, ¿verdad? Es fundamental hablar sobre la iglesia, por cuanto la iglesia es una organización que a través del tiempo, después de la muerte de Jesús, se fue precisamente organizando, definiendo y nunca deja de definirse, ¿verdad? Hasta el día de ahora. Lo importante aquí es que a través de la lectura y el estudio del libro de los Hechos, podamos encontrar como los puntos fundamentales por medio de los cuales más adelante los apóstoles y otros discípulos de Jesús fueron perfilando la iglesia, a la que le llamamos iglesia de Cristo, del Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quiero pedirles entonces que oremos para iniciar. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte la vida que nos das, agradecerte la oportunidad que tenemos de reflexionar libremente en tu palabra, sin que nada ni nadie nos pueda coartar, quitar o disminuir esa oportunidad, porque la lectura, el estudio de tu palabra, siempre es una bendición, una orientación para nuestra vida, para que podamos entonces reflejar realmente, reflejarte a ti como Señor nuestro y Salvador nuestro. Bendícenos con tu sabiduría, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer supimos del terremoto que ha provocado muchas muertes en Venezuela. A mí eso de los terremotos es algo que a mí me afecta mucho, me impacta por el sufrimiento, por la destrucción de la vida, de la flora, de la fauna, por la destrucción y lo que eso trae también son las consecuencias de eso, ¿verdad? Mucha gente queda eh, rota de sus relaciones familiares, queda rota de sus relaciones sociales con sus amistades, queda fracturada esa relación. La pobreza también se incrementa, porque hay gente que sobrevive, pero pierde todo. Todo lo que le ha costado construir toda una vida, ¿verdad? No es fácil, no es fácil para nadie experimentar eso. Yo creo que también es importante en nuestras oraciones personales dedicar un tiempo de oración para el consuelo de la gente que ha sobrevivido, pero que ha sido muy afectada principalmente por la pérdida de sus seres queridos. Lo mismo ocurrió aquí, por ejemplo, fui testigo de eso en el 1986. No así por los otros terremotos, pero del 2001, pero sí, son cosas que afectan la vida de las personas de diferentes maneras, multisectorialmente también la vida se afecta de las personas. Ahora, a veces me pregunto, por ejemplo, ¿qué le da identidad a una iglesia? ¿Qué la identifica a un grupo de personas, hombres, mujeres de diferentes edades, procedencias geográficas, económicas, sociales, políticas, etcétera, 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 que toman la decisión paulatinamente con el tiempo de congregarse en un solo lugar y en una organización determinada a la que se llama iglesia?
¿qué es lo que le da identidad a la iglesia? ¿Qué es lo que la identifica como tal, como iglesia? Entonces, eh, es importante destacar ahí de que hay diferentes organizaciones sociales, hay diferentes organizaciones, grupos de personas de diferentes edades, procedencia, que se organizan. Sin embargo, eh, sin embargo, tienen el nombre de iglesia. Incluso hay cosas que se pudiese decir que son hasta catastróficas, abominables, detestables, que lleven el nombre como tal, ¿verdad? Por ejemplo, eh, todos somos testigos que a veces hay noticias que la gente dice hubo un acontecimiento de una iglesia satánica, por ejemplo. Eh, entonces, eh, la gente le dice más o menos, ahora, actualmente, más o menos le dice iglesia a diferentes tipos de organizaciones. Pero es esto lo que le da, ¿qué es lo que le da identidad a la iglesia que se fue perfilando con el tiempo y que encontramos los testimonios no solo en el libro de los Hechos, sino también en otros libros, cartas del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que le da identidad a una iglesia? ¿Qué la identifica como iglesia del Señor? Iglesia de Cristo. O sea, cuando me refiero a iglesia del Señor, o la iglesia de Cristo, o la iglesia de Dios, yo me refiero a la iglesia que nace, pues sí, en ese proceso de la proclamación del Evangelio, de la interacción de cómo apóstoles y discípulos demás de esta comunidad de fe que estamos estudiando en el libro de los Hechos, que es una comunidad de creyentes que viven en Jerusalén de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús o Jesucristo los mandató, ¿verdad? No se vayan a ir de Jerusalén todavía, hasta que venga la promesa de Dios del Espíritu, de su Espíritu Santo. Y ya se los había advertido en el Evangelio según Juan, ¿verdad? Dios va a mandar, cuando yo me vaya, dice Jesús, Dios les va a mandar un consolador. La palabra ahí es parácletos, que es el Espíritu de Dios, pero el que llega a la persona para quedarse. Obviamente que esta persona da frutos de arrepentimiento, da muestras de arrepentimiento, testimonia de Jesús con su vida, ¿verdad? No es una persona no convertida, ¿verdad? No se refiere a eso tampoco, se refiere a los discípulos, porque a ellos les dice eso. Y todos sabemos, como hemos venido estudiando, todos sabemos y hemos venido estudiando en la Escuela Bíblica Dominical durante todo el año, el Evangelio según Juan. Ese Evangelio, proyecto que se va a finalizar el último domingo de noviembre. Entonces, ahora en la actualidad hay una tendencia, una moda, una teoría, no me atrevo ni siquiera a decir teología, sino que una teoría más o menos que le dice iglesia a cualquier tipo de organización social. Yo he dicho que la iglesia tiene personería jurídica, muchas iglesias en este país, y tiene entonces una serie de estatutos, los cuales se registran en el ministerio correspondiente.
para ser registrado como institución sin fines lucrativos, apolítica, eh, apartidaria también, o sea, no sigue ningún partido político. Eso es lo que quiere decir. No apoya ningún partido político, la iglesia, y no es lucrativa también. No genera plusvalía, o sea, no genera ganancia. Así se registran las iglesias en este país y en prácticamente todos los países del mundo. Esas son instituciones que responden a las leyes de cada país. ¿Qué es lo que la identifica a ese tipo de organización? Lo que la identifica es donde está toda su reglamento estatutario, ¿verdad? Ahí va perfilándose y se va definiendo. Entonces ahí decimos, por ejemplo, que la primera iglesia bautista es una iglesia cristiana, bautista, que se rige bajo los principios, valores y preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso le da identidad. Ahora, hablando como iglesia del Señor, iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, esa iglesia que se fue conformando a medida los apóstoles, los discípulos fueron proclamando, difundiendo el Evangelio, lo que le da sustento a ese grupo de comunidad de creyentes era Jesús, porque creen en Jesús. Primero Él, porque fue el primer contacto, ¿verdad? Entonces, depositan su fe, su esperanza, su amor, su confianza en Jesús. Y entonces eso le va dando identidad. Le va dando identidad de que después esta comunidad de creyentes o comunidad de fe en Jerusalén, van reproduciendo lo que Jesús enseñó. Perdón. Lo que Jesús enseñó. Esa creencia no se queda solo aquí, sino que ellos hacen el proceso ese del conocimiento que se genera en nuestro cerebro, y lo que van aprendiendo de Jesús lo van procesando en el cerebro y lo van asumiendo en su vida, en su diario vivir. Y ya estos ya no responden a sus propios valores, perspectivas, intereses, sino que van adoptando los valores, perspectivas, propósitos de Jesucristo. Y entonces estos van asumiendo esos como propios. Y es precisamente eso lo que le da identidad a la iglesia. Cuando se aparta de eso, de los valores, de las enseñanzas, de los principios, de los propósitos de Jesús, de Dios, entonces se pervierte la iglesia. Deja de seguir a Jesús, a Cristo, a Dios, para seguir a otra gente, a otros dioses, que no son el Dios de la Biblia, que no es el Señor del Evangelio. Entonces, eso es lo que da identidad. Hoy vamos a ver en el capítulo 4 del libro de los Hechos, del 4 del 1 al 22, uno de los valores, y es decir la verdad. Entonces, en las iglesias, si son de Cristo, si es una iglesia cristiana, de Cristo, de Jesús, de Dios, debe de decir la verdad. Debe de ser honesta para decir la verdad. ¿Cuál verdad? La del Evangelio. Eso.
No hay otra verdad para nosotros como iglesia cristiana. Dicho de otra manera, la iglesia cristiana siempre dice la verdad. Siempre. No algunas veces, no el 50%, no el 75, 80, 90%. No, siempre. Porque si no, se pervierte. Deja de ser iglesia. Entonces, quiero invitarlas a buscar el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Dice, mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Este texto es una continuación del capítulo 3, que ya lo leímos. En teología hay una, en Biblia hay una cuestión, ¿verdad? Que uno dice leer por decir, leer propiamente dicho el texto, pero también estudiarlo, ¿verdad? Cuando uno dice la lectura de la Biblia, se refiere a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, a veces digo solo leer, pero me refiero a leer y estudiar, reflexionar el texto bíblico. Entonces, estoy tomando té porque estoy un poco mal de salud, ¿verdad? Entonces, por eso. Este texto, capítulo 4, tiene que ver con el capítulo 3, con la sanidad de esta persona, que dice el texto que era una persona coja. Pero hay una palabra en griego ahí que hay otra posible traducción. No solo es cojear, sino que dice un término un poco más realista, pensara yo, pero también es posible, actualmente es más despectivo, ¿verdad? Tullido, que es alguien que no podía sostenerse por sí solo. Por eso dice en el capítulo 3 que hay alguna gente que lo lleva ahí, y lo lleva para pedir limosna al templo. Y Pedro y Juan van para allí a la oración de la hora de las 3 de la tarde. Y así como va Pedro y Juan, van otras personas. Entonces, y llegar al templo, eso todavía se ve, eso lo dije el jueves pasado, pero todavía se ve eso de que en las iglesias, particularmente católicas, es donde hay cierta gente de escasos recursos económicos que llegan a pedir limosna, a solicitar limosna, ¿verdad? Entonces así llegó este hombre, que en la Biblia aparece como cojo. Entonces, cuando le pide dinero, limosna a Pedro y a Juan, Pedro se acerca a él y le dice, mira, no tenemos ni oro ni plata. Y eso es algo bien interesante. Bien interesante. Tanto varias iglesias ahora, todas quieren ser ricas, ¿verdad? Opulentas. Y es bien interesante eso, ¿verdad? Porque dicen muchas cosas que son bien contradictorias. Y otras cosas, algunas otras, son antibíblicas, ¿verdad? Entonces, porque quieren demostrar que son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se expresa eso. Ese texto, en un contexto determinado, significa otra cosa. No tiene nada que ver con plata ni nada de eso. Entonces, Pedro le dice, no tenemos ni oro y plata, pero lo que tenemos
te lo damos. Bien. Y entonces le dice, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y ocurre. Y arma un alboroto. Es sorprendente, pues, ¿verdad? No es algo que se veía. Entonces es algo novedoso, es una noticia nueva, sorprendente. Pero aquí juega un aspecto sensacionalista que todavía persiste dentro de las congregaciones. Que le hacemos más énfasis, pompa, al acto de sanidad y dejamos por un lado a quien lo hizo y por qué lo hizo. En el Evangelio según Juan, las sanidades no son la razón de ser, sino que son un medio que utiliza Jesús para dar a conocer el mensaje real. Pero la gente creyó que Jesús era un sanador, curandero, digo yo, ¿verdad? Y Jesús no es eso. No es eso, ¿verdad? Entonces, claro, él sanaba, pues, pero no era curandero. Jesús era algo muchísimo más completo, más grande, más claro. Dios puede sanar, pues, ¿verdad? Yo siempre insisto eso porque a veces pueden dar malas interpretaciones quien me oye, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo eso, pero a veces la gente interpreta. Y como digo yo soy responsable de lo que digo, no de lo que interpreta la gente. Entonces, Jesucristo sí sana, ¿verdad? Sí, sí. Y uno le pide a Dios eso. Entonces, dice el texto que este hombre, que estaba enfermo, discapacitado, mejor dicho, se pone de pie y salta. Y la gente lo ve adentro del en el templo, ¿verdad? La gente lo ve haciendo eso y todo, y se arma el alboroto. Y aparece el primer discurso de Pedro. Cuando él se asió de Pedro, de asir, ¿verdad? Se agarró de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo, y aquí viene lo medular, ¿verdad? Y que va en consonancia con lo de Jesús que enseñaba en el Evangelio. Hombre de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué se maravillan? O sea, el acto de la sanidad no es lo importante. Segundo, ni Pedro ni Juan son los artífices de eso. Y eso lo dice Pedro y Juan. Y eso es lo sumamente interesante aquí, ¿verdad? Del discurso también. Porque hay tres partes del discurso que son sumamente fundamentales. No, o sea, no es Pedro ni Juan el que sana, es Jesucristo. Porque en nombre de Jesucristo se sanó. Y eso no hay que perderlo ahora también. Entonces, él hace apelación a lo judío, a la enseñanza judía, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al cual, y aquí está la tercera cosa, ¿verdad? A ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pilato había resuelto eso. Ni siquiera los religiosos de esa época. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se le diera
un hombre asesino. Y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. O sea, nadie nos contó, pues. ¿Y quiénes mataron eso? Ellos fueron copartícipes de la muerte de Jesús también. Porque al escoger si a Barrabás o a Jesús, la gente escoge a Barrabás. ¿Por qué? Porque ve más posibilidades de cambio a sus propios intereses, de restaurar el reino de Israel, pero no el reino de Dios. Entonces ahí vamos perfilando qué es iglesia, qué me da identidad como iglesia. Entonces, en el discurso de Pedro dice, por lo menos hasta donde leímos, y voy a leer ahí en el capítulo 3, tres cosas fundamentales. Uno, ¿y de qué se sorprende? ¿Cuál es el gran alboroto? Unos podrían pensar de que Pedro está trivializando la sanidad. No. No la está trivializando, menospreciando, subvalorando. No lo está haciendo. Lo que está haciendo es poniéndola en su justa dimensión. Frente a lo que va a decir, es más importante Jesús que la sanidad. Entonces, la segunda cosa importante y fundamental es, no es Pedro ni Juan quien sana. Y actualmente tampoco. Es Dios el que sana, es Jesús el que sana. Y eso es lo que plantea Pedro en el discurso. Ahora bien, y entonces empieza a enseñar eso, ¿verdad? Ese Jesucristo de Nazaret, ustedes escogieron a un hombre asesino, dice Pedro, les dice Pedro. Escogieron más a un hombre asesino que a al que el Dios había justificado, santificado, siervo de Jesús. Entonces, y entonces ustedes lo mataron. O sea, el planteamiento es que fueron copartícipes de la muerte de Jesús. Y si se fijan, aquí no hay un planteamiento teológico, ¿verdad? No, que el sacrificio de Jesús, no, como hacemos ahora, es un asesinato, pues. Y Pedro lo plantea así. Ustedes lo mataron. Es un asesinato. Lo teológico es cuando decimos el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En la cruz, que no sé qué. Eso sí es una elaboración teológica. Esto, decir el asesinato, es un planteamiento bíblico. Entonces, eso le dice Pedro a la gente. Y le hace la conexión de que este Jesús de Nazaret no es alguien advenedizo, sin procedencia, sin arraigo, ¿verdad? Sino que tiene su vinculación histórica con la fe de Dios, el Padre de él. Y yendo al capítulo 4, de los versículos del 1 al 4, dice, estaban enseñando Pedro entonces eso, y diciéndole eso a la gente, que no solamente el pueblo escogió a un hombre asesino en lugar de Jesús de Nazaret, sino que también las autoridades fueron cómplices en la muerte de Jesús con Pilato. Entonces viene, estando enseñando eso, le caen, ¿verdad? ¿Quiénes son los que llegaron? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los dirigentes máximos, ¿verdad? Representados ahí, los sacerdotes, el grupo paramilitar y el político de los saduceos, ¿verdad? Los saduceos eran una secta dentro de los judíos que no creían en la resurrección de las personas. Ellos no creían eso. Por eso es que más adelante dice un planteamiento de eso. Entonces van y dicen,
resentido de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Esos son, más que todo, cada quien tiene su pedacito de argumento para llegar a capturar a Pedro y a Juan. Si se fijan, es la misma reproducción de las consecuencias por anunciar, por decirlo de esta manera, las buenas nuevas de Dios. Jesús vino a hacer eso y lo mismo empezaron a hacer las autoridades, los dirigentes de la religión judía. Ahora están anunciando a Jesús vivo, que ha sido resucitado por Dios y que es el artífice de la vida. Y entonces, y están hablando de eso, que ha resucitado, que Dios lo resucitó. Y los saduceos entonces llegan, van junto con los sacerdotes que son de la otra secta, algunos fariseos y otros. Y también van el grupo paramilitar que tienen ellos ahí, ¿verdad? Armados. Ahí no andaban con cuestiones de que con solo la palabra, ¿verdad? Y los capturan. Y tienen que pasar la noche allí porque ya era tarde. Acuérdense que ellos iban a las 3 de la tarde. Y solo les quedaban 3 horas hasta que terminaba, ¿verdad? El día, a las 6. Y en lo que se da la sanidad de este hombre y las enseñanzas, entonces transcurre el tiempo. Se da cuenta, y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que se dieron cuenta estos 3 dirigentes, estos 3 sectores de la cúpula, de la autoridad de la religión judía? ¿Cómo se dan cuenta ellos de todo eso? Quizás estaban ahí, ¿verdad? Esa es una suposición. Y los escuchan, entonces se molestan, se enojan y van. Versículo 5. Al día siguiente, porque pasaron la noche ahí, ¿verdad? Al día siguiente, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los dirigentes, ¿verdad? Los gobernantes. De ellos, porque aquí ya van otro sector más arriba todavía de la dirigencia de la religión judía, porque entre ellos estaban los ancianos y los escribas, y estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote, y poniéndolos en medio les interrogaron: ¿con qué poder o con qué nombre han hecho ustedes esto? ¿Qué es lo que han hecho primero? Es la primera pregunta que surge. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Saben estos dirigentes qué es lo que han hecho? Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿verdad? Cuando llegue el Espíritu a los apóstoles y a los demás miembros de la comunidad de fe de Jerusalén, no es que el Espíritu llega y se va de las personas a medida la gente va viviendo y va interactuando con la realidad y va dando testimonio, como que la cuota de Espíritu Santo se va disminuyendo. No, ¿verdad? No. Esta no es cuestión de llenar y después otra vez hay que llenar del Espíritu Santo la vida. No. O sea, te llega el Espíritu y punto, ¿verdad? No es por cuota, esa es una manía del ser humano de que a querer medir o cuantificar las cosas espirituales. Eso no se puede. Es como la fe, ¿va? Tener una gran fe. ¿Dónde dice eso? Jesús lo que dice es tener una fe como la semilla de una mostaza. Lo importante es tener fe. Eso es todo. Versículo entonces 8. Le dice Pedro, lleno del Espíritu Santo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron,
y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Imagínense, ¿verdad? Sorprendente. Y yo eso dije hace varios jueves, cuando después de la venida de la presencia del Espíritu Santo a la comunidad de fe, ahí dice que Pedro junto con los demás 11 se ponen de pie y echan a Pedro su primer discurso. Con otra actitud, y yo lo comparé con como cuando capturan a Jesús, cuando está vivo. Capturan a Jesús y entonces Pedro va acompañando a Jesús desde lejos y los demás ni se mencionan ahí. Entonces, aquí dice varias cosas importantes. Si hoy somos investigados acerca del hombre que estaba enfermo y ha sido sanado en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia, o sea, en la presencia de ellos. Imagínense qué testimonio ese, ¿verdad? Porque eso es decir la verdad. Y eso es testificar, y es precisamente a eso que lo dice Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Van a recibir poder para ser testigos, para testificar. Y eso es lo que está haciendo Pedro junto con Juan. Ahí. Pedro es el que habla, pero Juan también está ahí, pues. Y dice la verdad. No miente. No está mintiendo. Ni está desviando, ni queriendo conciliar con ellos, ¿verdad? No. Lo dice claramente. Y lo dice. A ustedes lo crucificaron, porque la muerte de cruz era una de las peores torturas. Esa no es una construcción teológica, sino que bíblica, real, histórica. Entonces, Pedro lo que está diciendo, ustedes lo crucificaron en una de las peores, si no la peor muerte que puede tener una persona. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y si se recuerdan, eso fue uno de los argumentos de los saduceos para quererlos capturar, porque enseñaban en el templo abiertamente, públicamente, sobre la resurrección de los muertos. Y los saduceos no creen en eso. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la palabra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo sabemos. Todos y todas lo sabemos. Sin embargo, a veces se escucha en iglesias decir que la iglesia salva. Ven a la iglesia para que te salves. No. Quien salva es Jesús de Nazaret. Jesucristo. Él es el que salva. La iglesia no salva para nada, ni a nadie. Absolutamente. Entonces, por eso es importante la identidad cristiana, o sea, de Cristo, de Jesús, que esta iglesia tenga esa identidad, porque una iglesia con identidad cristiana, o sea, una iglesia de Dios, una iglesia de Cristo, una iglesia cristiana, es a Jesús al que se predica y no otra cosa. No otra cosa. Porque eso es lo que se enseña en la iglesia.
Y lo que da identidad a una iglesia para que sea cristiana es que sirva, se guíe, obedezca las enseñanzas de Jesús, la voluntad de Dios. Si esto no se enseña en una parte determinada, en un grupo de personas, puede ser cualquier cosa, menos iglesia cristiana. Si no se enseña y si no se dice la verdad. Eso de manipular a las personas en las congregaciones no es de iglesia del Señor, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, la palabra ahí en griego también puede traducirse eso de sin letra, analfabeto, dice, ¿verdad? Sin estudio, posiblemente sí, o sea, no sabían leer ni escribir tampoco. Otros dirían despectivamente ignorantes. Ignorantes, poca cosa. Pero lo importante es que Lucas, al escribir este acontecimiento, este evento, dice cosas bien importantes. Versículo 13, que lo repito. Viendo la valentía, no solo de Pedro, también de Juan, ¿verdad? Pedro es el que está hablando, pero Juan está ahí presente. O sea, el valor, o sea, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 8, de que Pedro, con el Espíritu Santo, habla. El que ya tiene, pues, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios nos da la capacidad de decir la verdad, de testificar a otros, que para eso fue la presencia del Espíritu Santo. Versículo 13. Bueno, ya. Reconocían que habían estado con Jesús, pero ya que veían. Versículo 13. Viendo la valentía de Pedro y Juan y teniendo en cuenta de que eran hombres sin letra e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea que posiblemente esta gente conoció a Jesús, ¿verdad? Porque como fue un acontecimiento muy publicitado en esa época, muy difundido, muy público, el asesinato de Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Frente a la verdad así es, ¿verdad? Porque la verdad es contundente. O sea, el hombre que estaba enfermo ya no está enfermo, ahí está. Entonces, ¿cuál es la investigación, verdad? Versículo 15. Entonces, les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaran entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer con estos hombres, con Pedro y Juan? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. Ahí está el hombre sano, pues, ¿verdad? Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémoslos, para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron determinantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes. Si es justo, si es correcto, justo,
delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Esto es contundente, ¿verdad? Ellos saben que es cierto, el Sanedrín, ¿verdad? Ellos saben que es cierto toda esta cúpula de directores, de dirigentes, mejor dicho, de la religión judía. La evidencia es palpable, tocable, evidente. Pero ni modo, ¿verdad? Los van a amenazar para que no lo hagan. Frente a la verdad, lo que hacen es mantenerse en la mentira. La verdad está ahí. Era una oportunidad para cambiar. Era una oportunidad para darse cuenta de sus propios errores, pero darse cuenta de dónde está la verdad que está testificando Pedro y Juan. Pero no lo hacen. No lo hacen. Mantienen su soberbia, ¿verdad? Porque alguna gente dice ceguera, pero eso no. Es soberbia. Estos no aceptan eso. Prefieren mantenerse en sus propios criterios, en sus propios razonamientos, en sus propios intereses, en su propia forma de interpretar las cosas. Se mantienen de manera absoluta, retrógrada, ¿verdad? En vez de exponerse a la verdad que está frente a sus ojos. Y entonces Pedro, con Juan, ¿verdad?, plantea: juzguen ustedes, pues, ¿verdad? Si es justo delante de Dios, obedecerle antes a ustedes que a Dios. ¿Qué es justo ahora? El mismo planteamiento se hace ahora. ¿Es justo hacerlo ahora? ¿Obedecer a la gente antes que a Dios? Juzguen ustedes, ¿verdad? Juzguen ustedes. Versículo 20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es testificar, ¿verdad? Para eso fueron, para eso recibieron el Espíritu Santo, para testificar, para hablar de lo que ven y de lo que oyen, de lo que han sido testigos, dice también Pedro en otra parte. Eso es lo que nos toca ahora a nosotros. Eso es lo que te da identidad como iglesia. ¿De quién testificamos? De Cristo. En las iglesias. ¿O testificamos de los seres humanos? Después de amenazarlos, mas ellos lo soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dos cosas. Dice estos versículos 21 de que la gente glorificaba a Dios y no a Pedro ni a Juan, lo cual es correcto. Y eso está basado por cuanto Pedro dice en su discurso, primero, dice: ¿y ustedes por qué se asombran, verdad? Nosotros no tenemos ni la capacidad de piedad, de fe y toda la cosa ahí, ¿verdad? O sea, no hay que perder de vista. Testificaron de Jesús. Eso es lo que da identidad también a la iglesia, ¿verdad? Cristo
es lo que da identidad a la iglesia. Jesús de Nazaret es lo que da identidad a la iglesia. Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios unigénito, eso es lo que le da identidad a la iglesia. Si no se enseña en una iglesia a Jesucristo, no es iglesia del Señor. Puede ser cualquier cosa, pero no eso. La identidad de la iglesia la da Jesucristo. Jesús, vivo y resucitado. Vivo y resucitado. Y entonces, lo que le da identidad entonces a cada creyente que deposita su fe en ese Jesucristo, está conformado en un grupo de creyentes también que depositaron su fe en Jesucristo. Y entonces, ahí está. Uno sabe si es cristiano o no es cristiano. Uno lo sabe, ¿verdad? Porque lo mismo ocurre con uno individualmente, como persona individual. ¿Qué es lo que me identifica como cristiano? ¿Qué es lo que me da la identidad cristiana a mí? Ser de Jesucristo. Y que Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Eso es lo que me da identidad. Eso es lo que me identifica. Me identifica por cuanto yo ya no sigo mis propios intereses, sueños, aspiraciones, proyectos, metas, etcétera, etcétera, sino que las de Jesús. Criterios, valores. Ya no, porque yo he comprendido cuáles son los valores de Jesucristo y los tomo como para mí. ¿Cuáles son las metas de Jesús? Esas son mis metas. ¿Cuáles las enseñanzas de Jesús? Esas son para mí. Para que yo las ponga en práctica, pues. Y las haga en mi vida. El señorío de Cristo, cuando hablamos de señorío de Cristo, es cómo Jesús vive en mí. Eso quiere decir señorío. Y ya no sigo yo mi propia voluntad, sino que la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús, que es lo mismo. El señorío de Cristo quiere decir que yo alineo, oriento toda mi forma de pensar, de sentir, de proceder actitudinal, de actuar con los valores de Jesús, con la voluntad de Dios. Eso es señorío de Cristo. No se dice gobernar, ¿verdad? Pero en términos sociológicos, gobernanza es eso mismo, señorío. El señorío no es que Jesús va a hacer mi voluntad. El señorío de Cristo en mi vida, en la vida de la iglesia, es que hacemos la voluntad de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Eso es. ¿Hacemos esto? ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto hacemos el señorío de Cristo en nuestra vida? O sea, el señorío es como Jesús orienta mi vida, porque no quiero utilizar la palabra gobierna mi vida, porque es muy piedra, y no es así la cosa. Porque Dios no se parece a ningún hombre, ningún ser humano. Aquí los presidentes se imponen, ¿verdad? Y uno obedece la ley, pero no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Porque si no viene el control social y luego lo represivo, ¿verdad? La penalidad, etcétera, etcétera. En esto no. Uno lo hace por gratitud, porque como recibió la salvación, como consecuencia tienes que hacerlo, es que no hay de otra. No puedes obtener la salvación sin hacer la voluntad de Dios después. No se puede.
Si no, hay que leerlo eso, ¿verdad? En la Biblia. Hay que leerlo, estudiarlo, reflexionarlo. El señorío de Cristo quiere decir cómo yo dejé, como invité a Jesús a venir en mi vida, a entrar en mi vida, en mi cerebro y todo. Entonces eso, y como entonces yo ahora he orientado la vida, he alineado la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es el señorío de Cristo. Cómo Jesús vive en mi vida y me orienta mi vida y la de ustedes. Siempre. No algunas veces, no algunos días, no algunas horas. Porque esto no se va, Jesús no se va y viene. Así como el Espíritu Santo no viene ni se va. Permanece y debería de permanecer para siempre. Siempre y cuando las personas que lo inviten al Espíritu Santo sean discípulos de Jesús. O sea, como decimos actualmente, cristianos, ¿verdad? Cristiano. ¿Qué es lo que le da la identidad a la iglesia? Cristo. Y como consecuencia, esta iglesia, como su identidad es cristiana, enseña de Jesús, a quien le llaman o le llamamos el Cristo o el Mesías, ¿verdad? Depende. Eso es lo que me da identidad. Y yo anuncio, testifico con la vida de todos los integrantes de una congregación sobre Jesús, que está vivo y presente en nuestras vidas y en la vida congregacional. No hay nadie más por quien deberíamos de enseñar dentro de una iglesia cristiana, en el sentido de que todo tiene que ser hacia Jesús de Nazaret, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de ser iglesia y ser una iglesia que tenga identidad cristiana. Pero también parte de esa identidad es hablar la verdad, enseñar la verdad y la verdad que está en tu evangelio. Eso es lo que nos da identidad como iglesia. Ayúdanos a hacerlo, pero también ayúdanos a ser cristianos de manera individual. Te lo suplicamos, Señor, pero también te lo agradecemos porque es un privilegio hacerlo. Es una bendición ser iglesia. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio ser salvo también. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.